Buen día, compañeros. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre neurofibromatosis tipo 2 y poliposis colónica adenomatosa. Inhibición por contacto, neurofibromatosis tipo 2 y poliposis colónica adenomatosa. Cuando se cultivan células cancerosas en el laboratorio, la proliferación no se inhibe cuando contactan unas con otras, es decir, los contactos intercelulares de muchos tejidos vienen mediados por interacciones homodiméricas entre las proteínas llamadas caderinas. Dentro de estas encontramos a la E-caderina, que significa epitelial, ya que interviene en el contacto entre las células en los epitelios. Se han propuesto dos mecanismos para explicar cómo la E-caderina mantiene la inhibición por contacto. Un mecanismo viene mediado por el gen supresor de tumores NF2, en el cual su producto, la neurofibromina 2, que es la merlina, actúa distal a la E-caderina en una vía de transmisión de señales que ayuda a mantener la inhibición por contacto. Además, la pérdida homocigótica de NF2 causa algunos tumores neurales y tumores llamados neurofibromatosis de tipo 2, mientras que el segundo mecanismo es mediante el cual la E-caderina tiene su capacidad de unirse a la beta-catenina, otra proteína transportadora de señales como es la WNT. En esta imagen vamos a observar el papel de la poliposis colónica adenomatosa en la regulación de la estabilidad y la función de la beta-catenina. En la figura A observamos que las células en reposos no expuestas a WNT, la cual es una vía de señalización, la beta-catenina, forma un complejo macromolecular que contiene las proteínas poliposis colónica adenomatosa, el cual provoca la destrucción de la beta-catenina y las concentraciones de esta molécula serán bajas, mientras que en la figura B es cuando se estimulan las células por las moléculas secretadas, el complejo de destrucción se va a desactivar, el cual va a generar que la beta-catenina no se degrade y se trasloque al núcleo, donde se une al TCF, que es un factor de transcripción que activa varios genes vinculados al ciclo celular. Y en la figura C es cuando los liposis colónica adenomatosa está mutado o ausente, no tiene lugar de destrucción de la beta-catenina, las cuales las células se van a comportar como si estuvieran sometidas a una estimulación constante por la vía WNT. Alteraciones del metabolismo celular. Cuando disponen de gran cantidad de oxígeno, las células cancerosas muestran una forma especial de metabolismo celular caracterizado por altos niveles de captación de glucosa y aumento de la conversión de glucosa a lactosa, es decir, una fermentación mediante la glucólisis, el cual se denomina efecto de Warburg o glucólisis aerobia. Además, clínicamente se utiliza para visualizar los tumores mediante las tomografías por emisión de positrones, una técnica en la cual el paciente recibe una inyección de fluorodesoxiglucosa, que es un derivado de la glucosa captado por células tumorales. Metabolismo y crecimiento celular. En la imagen observamos que las células quiescentes dependen principalmente del ciclo de Krebs para producir trifosfatoadenosina. Si se someten en ayuno, se inicia autofagia, es decir, una autoingesta. En este caso va a ser de lípidos para aportar una fuente de combustibles. Cuando se estimulan por factores de crecimiento, las células normales nos van a regular de forma importante la captación de glucosa y glutamina, los cuales van a aportar una fuente de carbono para la síntesis de nucleótidos, proteínas y lípidos, mientras que el oncogen viral homólogo de mielocitomatosis desregula estas vías metabólicas y además produce alteraciones que se denominan efecto de Warburg. Autofagia. La autofagia es un estado de grave deficiencia de nutrientes en el que las células no solo detienen su crecimiento, sino que también destruyen por un mecanismo de canibalismo sus propios organulos, proteínas y membranas para la producción de energía. Por ejemplo, en condiciones de grave carencia de nutrientes, las células tumorales pueden emplear autofagia para permitir a las células sobrevivir en condiciones difíciles. Oncometabolismo. Dentro de las mutaciones oncógenas de isocitrato deshidrogenasa se encuentran diversos tipos de cánceres como colangiocarcinomas, gliomas, leucemias agudas mieloides y sarcomas. En la imagen observamos los pasos de la vía oncogénita de la isocitrato deshidrogenasa, la cual adquiere una mutación que produce un cambio de aminoácidos específicos en sitios activos de la enzima. Además, la proteína mutada va a perder su capacidad como isocitrato deshidrogenasa y va a catalizar la producción de 2-hidroxiglutarato,
que a su vez van a comportarse como un inhibidor de mutaciones de isocitrato deshidrogenasa. La 2-hidroxiglutarato va a regular la metilación del ADN, mientras que sus enzimas reguladoras epigenómicas nos van a producir la metilación del ADN y modificación de las histonas. Esto nos va a llevar a una alteración de la expresión de genes del cáncer, lo que estimula la transformación celular y la oncogenia. Escape de muerte celular. Las células tumorales suelen contener mutaciones en los genes reguladores de la apoptosis, lo que las hacen resistentes a la muerte celular. Recordemos que existen dos vías que culminan en la apoptosis: la vía extrínseca activada por los receptores de muerte Fas y Fas ligando, y la vía intrínseca o vía mitocondrial, la cual inicia por alteraciones como la pérdida de factores de crecimiento y lesiones del ADN. Mecanismos de las células tumorales para escapar de la muerte celular mediante la vía intrínseca. Las células cancerosas están sometidas a una serie de factores intrínsecos que pueden iniciar la apoptosis, como en las especies reactivas del oxígeno, la radiación, sustancias químicas y alteraciones del crecimiento producen una lesión en el ADN. Esto nos va a conducir a una pérdida de P53 por mutación o antagonismo de MDM2 y una reducción de la salida del citocromo C de las mitocondrias como consecuencia de una regulación de los factores antiapoptósicos como BCL2, BCLX y MCL1. Además, el citocromo C mitocondrial se va a unir al factor activador de peptidasa apoptótica 1 y va a activar a las capasas ejecutadoras 9 y 3, y por lo consiguiente los inhibidores de las proteínas apoptósicas se ligan a la caspasa 9 y van a evitar la apoptosis. Potencial ilimitado para la replicación de inmortalidad. Las células tumorales, a diferencia de las normales, pueden tener una replicación ilimitada. Las células humanas normales tienen una capacidad de sufrir 70 duplicaciones como máximo. Posteriormente, las células pierden la capacidad de división y entran en la senescencia replicativa, ya que este fenómeno se produce por el acortamiento de los telómeros. Además, los telómeros muy erosionados son reconocidos por las roturas de la doble cadena del ADN, y por lo consiguiente esto provoca parada del ciclo celular y la senescencia celular mediadas por TP53 y RB. Angiogenia mantenida. Aunque un tumor sólido tenga todas las alteraciones genéticas necesarias para la malignización, no puede aumentar su tamaño más de 1 a 2 milímetros de diámetro, salvo que pueda inducir angiogenia. Los cánceres que crecen estimulan la neoangiogenia, un proceso mediante el cual se forman gemaciones de los vasos a partir de los capilares preexistentes, mientras que la neovascularización tiene un efecto sobre el crecimiento tumoral, ya que estimula el crecimiento de las células tumorales adyacentes mediante la secreción de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento parecido a la insulina y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Además, los vasos son porosos y están dilatados y muestran un patrón de conexión desordenado que puede observarse mediante las angiografías. El equilibrio local entre los factores angiógenos y antiangiógenos viene condicionado por varios factores. El factor de HIF1-alfa estabiliza la falta de oxígeno por hipoxia, que a su vez activa la transcripción de las citocinas proangiógenas, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Estos factores crean un gradiente antiangiógeno que estimula la proliferación de las células endoteliales y el crecimiento de nuevos vasos. La P53 estimula la expresión de moléculas antiangiógenas como la trombospondina 1 y reprime la expresión de moléculas porangiógenas como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Además, la pérdida de P53 en las células tumorales genera un ambiente más permisivo para la angiogenia. Y por último, tenemos la transcripción del factor de crecimiento derivados de las plaquetas, el cual viene mediado por señales de la vía de RAPS y MAP sinasas y mutaciones con ganancia de función de RAS o IMC, que regula la producción del factor de crecimiento derivado de las plaquetas.